¿Cómo están, alumnos del nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestro tema número 9 y vamos a aprender algunas reglas de tildación tanto en monosílabos como en diacríticas, ya que muchas veces esto suele causarnos confusión en el momento de la escritura. Empecemos con los monosílabos. Si bien es cierto, hay algunos monosílabos que se diferencian que se tildan para poder diferenciarlos de otros, ¿no? Pero ¿en qué momentos vamos a saber si se debe o no se debe tildar? Vamos a ver algunos ejemplos así rápidamente. Por ejemplo, la palabra o el monosílabo el se va a tildar cuando es pronombre, es decir, cuando te refieres a una persona. Él me sorprendió, él me dijo, me gusta él, ¿no? En cambio, no se tilda cuando suena o cuando funciona como un artículo. El público, el carro, el niño. Incluso si te das cuenta, el tono de la voz influye bastante. El público aplaudió. Él me sorprendió. De la misma forma, las palabras mi y tú se van a tildar solamente cuando son pronombres. Si son adjetivos posesivos, no llevarán tilde. Y vemos ahí dos ejemplos. Igual la entonación de voz es muy importante. Tú siempre traes chocolates para mí. Mi mamá dijo que esa es tu camisa. ¿Ves cómo cambia la entonación? Cuando se tilda el monosílabo T, cuando se refiere a una bebida caliente o infusión. Por ejemplo, ven a tomar el té conmigo. Dame un té de limón. Prepárame un té con azúcar. En cambio, cuando es un pronombre personal, no lleva tilde. Yo te invito, yo te traigo, te lo dije, etc. De la misma forma, el monosílabo se tilda cuando actúa como el verbo ser o saber. Sé un buen amigo, ya lo sé todo. En cambio, cuando es un pronombre personal, no se tilda. Se lo entregué ayer. Se lo dije, ¿no? Ya se sabe. El monosílabo sí se va a tildar como afirmación o pronombre personal. Sí, ven mañana. Se ayuda a sí mismo. En cambio, cuando tú indicas este monosílabo bajo una condición o sustantivo, no se va a tildar. Si quieres, ven. Escucho una sinfonía en si menor, en una nota musical. El verbo de o el monosílabo de se tilda cuando actúa como un verbo. No me dé dinero, del verbo dar. En cambio, cuando actúa como una preposición, no se va a tildar. Elabora un resumen de la lectura, como ejemplo. Entonces, de esta forma podemos diferenciar la tildación de los monosílabos. Pero también existen la tilde diacrítica en las palabras bisílabas, ¿no? Es decir, en qué momento de repente las voy a poder tildar. Por ejemplo, en la palabra solo se va a tildar cuando es su equivalente a solamente, ¿no? Aguardó solo tu llegada, aguardó solamente tu llegada, ¿no? Pero cuando indica soledad, no se tilda, aguardó solo tu llegada, ¿no? Entonces, me siento solo, estoy solo, entre otros. Aún se va a tildar cuando equivale a lo que es todavía. Todavía no ha llegado, aún no ha llegado. En cambio, no se va a tildar cuando equivale a la palabra incluso. Aún sin tu permiso iré. Incluso sin tu permiso iré, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, le pongo todavía sin tu permiso iré? ¿Tiene coherencia? No, no es cierto. Entonces, de acuerdo a lo que indica. Repito,
Las bisílabas se van a tildar ¿en qué momento? Cuando la palabra solo equivale a solamente, ¿no? Y cuando indica soledad no se tilda. Aún se tilda cuando equivale a todavía. No se tilda cuando equivale a incluso. También acá te doy una lista de palabras que llevan tilde y no llevan tilde en el caso de los demostrativos, ¿no? Hay una larga lista, el cual vamos a ir practicando poco a poco. Este, ese, aquel, esta, esa, aquellos, ¿no? Van a actuar como pronombres demostrativos. De lo contrario, si actúan como determinantes, que eso ya lo hemos visto en algunas clases anteriores, no se tildan. Este, ese, aquel, esta, aquellas, ¿no? Entonces podemos ver ahí dos ejemplos. Esos regalos no son tuyos, pero no estos. Aquellos son los vencedores. Mi libro es ese, ¿no? Dame ese libro, ¿no? Y ahí están los ejemplos para que los puedas leer después en casita. Ahora, la tilde enfática se va a colocar solamente en las palabras que expresan un sentido de interrogación o exclamación, ¿ya? Por ejemplo, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, cuál, cómo y por qué llevan tilde cuando están en signo de pregunta o de admiración. Entonces la entonación cambia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, siempre van a llevar tilde cuando están en signo de interrogación o admiración. Bien, entonces después de haber visto las tildes, vamos a trabajar nuestra sesión número 9. En este caso vamos a hacer algunos ejercicios que los tengo por aquí. A ver, ahí está. Y ya lo tengo desarrollado por motivos de tiempo, ¿no? Para no hacer tan largo el video. Por decir, la número 1 de tu separata dice, coloca la tilde diacrítica donde corresponde e indica la función semántica, ¿no? Yo ya lo he hecho con rojo, entonces tú vas a agarrar tu lapicero y vas a colocar únicamente las tildes. Sé que me ama, se tilda porque proviene del verbo saber. ¿Cuándo estarán de regreso? Se tilda porque es una pregunta. Yo no sé si cumplió sus obligaciones. Proviene del verbo saber. Tú siempre serás una gran persona. Es un pronombre. Si es verdad, le diré que sí. Se tilda porque es una afirmación. Se fue, pero no sé a qué se debe. Se tilda porque proviene del verbo saber. El té inglés es muy agradable y es el que más te gusta. Se tilda porque es una infusión, una bebida caliente. ¿Cuál es el problema por el cual tanto te preocupas? Se tilda porque es una pregunta. Solo tengo 2 hermanos. Este solo actúa como solamente. Es como que yo dijera solamente tengo 2 hermanos. No indica soledad. Aún no miré. Este aún está actuando como todavía. Es como que yo dijera todavía no me iré. Luego dice crea oraciones con las siguientes combinaciones. Él, él. Y ahí tenemos la primera. Para él le da lo mismo el pollo o el pescado. Para la segunda, de todas maneras que te dé mi encargo. Para la tercera, más tarde vienes por más frutas. La número 4, traes chocolates para mí y mi abuelita. Continuamos. Sé que al final se sabe todo, ¿no? Este sé está actuando como verbo. Tráeme té de limón
te doy galletas. En tu casa, tú eres un chico rebelde. Para la 8, aún no miré, aún sin tu permiso iré. Para la 9, ¿qué estás haciendo? Es que es muy gracioso. Y por último, mi libro es ese, dame ese libro, ¿no? Entonces, de esta forma estamos respetando las reglas que se dan para la tildación de las palabras. Entonces, podemos ver que realmente es importante una buena lectura y una buena pronunciación para poder elaborar todos estos ejercicios de tildación, ¿no? De lo contrario, podríamos confundir una con otra y tildar de forma incorrecta, ¿no? Entonces, es importante tener una buena entonación. Como has visto, este es un tema bastante pequeño, ¿no? Es un tema corto, pero bastante instructivo para poder escribir y leer correctamente. Y también de paso para poder comprender, porque justamente a veces por no saber escribir, por no respetar las tildes e incluso por no respetar los signos de puntuación, no podemos entender una pregunta, ¿ya? Sobre todo la tilde diacrítica en los demostrativos, que es lo que un poquito más de dolor de cabeza nos da. Bien, chicos, entonces no te olvides también de que todas las que son preguntas se van a tildar siempre. Siempre se tildan, ¿ya? Ah, y algo más. Las letras mayúsculas sí se tildan, ¿ya? Las letras mayúsculas sí se tildan. Por ejemplo, acá tú ves, ¿no? Comunicación tiene tilde, ¿ya? Ahora, estuve investigando un poquito acerca eh, de la O, ¿no? Nosotros tenemos antes se empleaba la O y la O, ¿no? ¿Con qué objetivo se hacía esto? Bueno, se decía de que era con el objetivo de no confundir la O con el cero. Pero bueno, ahora según la Real Academia de la Lengua Española ya no hay una tildación. ¿Qué quiere decir? Que si de repente yo escribo eh, traes 50 o 60 dulces. Antes, estamos hablando pues ya hace varios años, esto se tildaba, ¿no? O sea, la forma era esta, pero ahora ya desde hace algunos años ya no se está tildando, ya solamente que el cero, si tú te das cuenta, a ver si lo voy a agrandar un poquito esto, el cero como que es más ovalado, ¿no? Cuando lo escribes parece un huevito. En cambio la O es circular, ¿ya? Es un círculo. Entonces es importante tener una buena escritura. Por eso es que en este tema de tildación diacrítica de monosílabos no he considerado la O, no lo he considerado porque este término que está acá ya no se emplea, ¿ya? Entonces eso es lo que quería dejar en claro, ya no se emplea. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido el tema. Ahora te voy a mandar la hojita de resumen para que lo puedas copiar en tu cuaderno y la tarea que me vas a presentar, ¿no? Algunas oraciones muy parecido a lo que hemos hecho aquí en la segunda parte para que tú vayas practicando en casita, ¿ya? No te olvides de mandarme las fotos de tu tema, tu separata desarrollada, tu práctica y tu tarea, ya que algunos niños me están enviando solamente la foto de la práctica y la tarea o solamente la separata. Recuerda que de cada clase salen 3 notas. Chicos? Y bueno, cuídense bastante y ya espero pronto verlos por el Zoom para poder hacer el repaso, pues ya estamos cerca de los exámenes bimestrales.
Eso ha sido todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, chicos.